entendido. Para la cámara. Ahí ya no hubo problemas. A ver, ponte los otros, los básicos de que le conectas acá el cable, porque estos no están vinculados. ¿Los tuyos rosas? Sí. Ya se escucha. Ya. Ya lo escuchamos, profe. Ok, ¿ya me escuchan? Ya. Wow. Ya, profe. Un día después. Oh. Gracias. Gracias. Ok. Tuvimos que cambiar de computadora. Ahora déjenme pasar el archivo. De hecho, el archivo que vamos a revisar está en la plataforma. Pueden accesarlo, por favor. Voy a pasarlo ahora a esta máquina. Es que es de aquí. Ok, cierto. Sí. Ok. Sácala de ahí, dale. ¿Listo? Sí. Otra vez. Ok. Ok. Y ahora estoy buscando el archivo. Funciones. Gracias. Ok. Ok, tengo ya la imagen. ¿Pueden verla? Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues la verdad, una disculpa, es terrible esto. Es terrible. Bueno. Pues bueno, no sé más que decir, más que ofrezco disculpas. Y bueno, pues vamos a empezar. Ok. Ok.
¿Ya checaron si tienen el archivo en la plataforma? Ya está. Sí, ya está. Ok. Ok, gracias. Entonces, bueno. Permítame, porque ahora el archivo no se mueve. Wow, es increíble. Ok, pues ahora no puedo ver el archivo, pero tengo otra pantalla. Tal vez puede intentar abrirlo desde Classroom. A ver. Luego entonces me salgo de acá. En teoría al abrir desde Classroom, que le di la opción de pantalla, de compartir pantalla, pero lo dejamos. Vamos a hacerlo. Pues lo estoy haciendo desde Classroom. Y no se mueve. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Ok, les pediría que por favor accesaran el archivo. Yo lo estoy viendo en una segunda pantalla donde esto sí se mueve y no sé por qué no se mueve en Classroom. Nuevamente ofrezco una disculpa y esto lo checo mañana qué está pasando. Y bueno, mil disculpas. Entonces, vamos ya a dar inicio. Es increíble la cantidad de tiempo que, por mi descuido se ha perdido. 3/4 de hora. Terrible. Bien. Bueno, mi nombre es Germán Telles y yo soy el responsable de dar el módulo de el capítulo de teoría de las funciones. El índice que nosotros vamos a revisar es pues dar los conceptos básicos de funciones. El numeral 3 es la clasificación de funciones. El numeral 4 es funciones inducidas por una función y hablar un poco sobre el concepto de cardinalidad. Bien. Bueno, ¿qué podemos decir acerca del concepto de funciones? Bueno, si bien es cierto que el concepto de funciones es un concepto que lleva varios siglos de estarse ocupando, fue prácticamente hasta principios del siglo XX que se formalizó el concepto. ¿Qué significa esto? Que previo a esta formalización de estas ideas matemáticas, el concepto que se venía ocupando era intuitivo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las obras de Gauss, de Newton, de Leibniz, por ejemplo, el cálculo integral y diferencial, era con ideas intuitivas de funciones. Y repito, esto es formalizado hasta el siglo XX, cuando se encuentra que existen paradojas, empezaron a encontrarse paradojas en la teoría de conjuntos. Resulta ser que la teoría de conjuntos data allá de 1876. Fue creada por un matemático alemán y causó cierta sensación esta teoría de conjuntos y que por ser intuitiva motivó a que muchas áreas de la matemática fueran expresadas en términos de teoría de conjuntos.
Y todo esto iba caminando bien hasta que un estudiante del Reino Unido encuentra paradojas en la teoría de conjuntos. ¿Qué significa esto? Las paradojas son proposiciones tales que si uno las piensa de cierta forma, las procesa uno de cierta forma, estas paradojas nos llevan a que la proposición es verdadera, pero si la pienso de otra forma, puedo llegar a que la proposición es falsa. Entonces, esta situación puso en jaque a principios del siglo XX a la matemática, y de ahí que se lanzó el grito al cielo a formalizar todas las ideas matemáticas que se venían manejando de manera intuitiva, y en particular el concepto de función fue una de ellas. Hubo más áreas, pero la que nos compete acá es la de funciones. Por ejemplo, el trabajo de Euclides no había tenido una, ¿cómo podríamos decir? Una objeción a ese trabajo hasta el siglo XX. Y la razón era que algunas de las demostraciones que se habían hecho en el trabajo de geometría de Euclides es que se basaba en dibujos. Luego entonces, esto fue de alguna forma tratado también en el siglo XX y se quitaron ya los dibujos, se formalizaron todas las ideas y esto empezó a caminar. Ok, el costo que hubo que pagar por la formalización de las ideas matemáticas fue la abstracción. Entonces, no quieres tener paradojas, hay que abstraer los conceptos. Y entonces, obvio es decir que se tuvo que pagar en la abstracción el que ya no hubiera paradojas en la teoría de conjuntos. Ok. Luego entonces, con estas ideas, entonces entramos al concepto de función. Bien, en los conceptos básicos, que es el numeral 2, definimos lo que es el concepto de función. En su capítulo previo que revisaron con el profesor René Luna, vieron el concepto de relación. Bien, una función es una relación, pero no una relación cualquiera, sino es una relación que tiene la propiedad que todos los elementos del dominio les corresponde un elemento en el codominio. Esto es, una función está integrada por dos conjuntos diferentes del vacío. Este es algo muy importante. El conjunto de partida y el conjunto de llegada deben de ser diferentes del vacío. En general, el cero o el conjunto vacío pone en jaque varios de los conceptos establecidos y es una de las razones por las cuales tanto el cero como el vacío son dejados a un lado para que no metan ruido en la estructura de alguna teoría. Por ejemplo, en el caso de la aritmética, el cero como divisor de una fracción. Ok, luego entonces, una función es una relación que tiene la propiedad de que el conjunto de partida le corresponde, siempre va a tener un elemento, una el elemento que le corresponde al elemento del dominio es único. ¿Qué significa esto? Que no va a haber elementos del dominio que con el codominio es un elemento del dominio. Ahora, lo que no es prohibido es permitido. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos del dominio caigan con el mismo elemento del codominio. Luego entonces, lo único que se exige es que todo elemento del dominio le corresponde un elemento en el codominio, uno y solo uno. Y esa es la condición de ser función. Lo que Profe, disculpe, se le está cortando de nuevo. O no sé si todos los compañeros lo noten, pero yo ya no lo escucho. Son usados para referirse a las funciones. ¿Ok?
La razón de por qué existen diferentes nombres para el mismo concepto, pues obedece a que la comunicación que al día de hoy tenemos no existió hace 100 años. Más aún el Internet, ¿cuánto tiempo tendrá? ¿20 años? ¿25 años? Ok. Luego entonces, ¿qué significaba esto? Que podía haber personas en diferente país y probablemente al mismo tiempo que estuvieran trabajando el mismo concepto y entonces cada uno, sin estar en otros lados, pues, bautizaba sus conceptos en la forma que creía más conveniente. De ahí que el concepto de función, el concepto de mapeo, el concepto de transformación son cadenas de cadenas que refieren al mismo concepto. Es usual llamarle en matemáticas a este tipo de transformaciones funciones, pero repito, también se les llama mapeos y transformaciones. También la razón de esto obedece a diferentes escuelas de matemáticas que se dan a nivel mundial, la escuela rusa. Si hablamos a principios del siglo XX de la escuela estadounidense, la escuela matemática estadounidense no existía. Y si existía era efímera, era intrascendente. Después de la Segunda Guerra Mundial esto adquirió notoriedad y al día de hoy sigue siendo fuerte la escuela matemática estadounidense. Pero a principios del siglo XX era un país más que hacía una epsilon de matemáticas. Ok. Bien, dicho lo anterior, pasamos a la siguiente definición. Perdón, aquí no se mueve la pantalla, necesito checar muchas cosas. Nuevamente, disculpas. Estoy con la siguiente definición, donde nos dice sobre qué es la imagen de un elemento. Aquí hay que saber distinguir dos cosas. La imagen de un elemento es otro elemento. La imagen de una función es un conjunto. ¿Ok? Luego entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si A es un elemento del dominio, f de A va a ser llamada la imagen de A o la imagen de A bajo f, bajo la función f. La imagen de una función es un conjunto. Eso es algo importante que se debe de alguna forma tener claro. ¿Qué cosa es la imagen de una función? Un conjunto. Ahora, como es un conjunto, tiene sentido que me pregunte quién integra, quién pertenece a ese conjunto. Quien va a estar en la imagen de la función van a ser aquellos elementos del codominio, esto es el conjunto de llegada, que tienen asociado pareja en el dominio. Nuevamente, lo que no es prohibido es permitido. ¿Qué significa esto? Que puede haber elementos en el codominio, esto es en el conjunto de llegada, que no tengan asociado un elemento del dominio. Ok. Luego entonces, ¿eso qué implica? Que dado que son conjuntos, tiene sentido aplicar operaciones de conjuntos. ¿Qué significa esto? Que entonces yo puedo establecer que la imagen de una función es un subconjunto del codominio de la función. ¿Ok? Y ahora, al ser un subconjunto del codominio, ¿qué significa que un conjunto A sea subconjunto de un conjunto B? Que todo elemento de A va a estar contenido en el conjunto B. Luego, entonces, al ser la imagen un subconjunto del codominio, significa que todo elemento imagen está en el codominio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Se corta un poco lo que explica. Wow. Gracias. Ya no sé qué hacer. Pero yo mañana lo checo con algún colega que está pasando. Bien. Yo Sí. me perdí un poco, profe, pero nada más, la definición en la que vamos es en la de imagen de una función. Sí, sí. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Un comentario o
Espero que para la sesión del miércoles ya no haya estos problemas. Pero bueno, Sí, yo, profe. Okay, por ejemplo, dijo que lo que es prohibido es permitido. Eso se refiere a una... Lo que no es prohibido. función. Lo que no es prohibido es permitido. Si no hay cierto. una regla que lo prohíba, luego entonces se permite. Sí. Ok, ¿con eso a qué se refería? ¿Con eso a qué me refiero? Cuando la función está integrada por un conjunto de partida, que es el dominio, y un conjunto de llegada, que es el codominio. Luego entonces, no todo elemento del codominio tiene asociado un elemento del dominio. Solo se garantiza que todos los del dominio tienen pareja, pero los del codominio no se garantiza que tengan pareja. O sea, no se exige. Luego entonces puede ser válido que haya elementos sueltos. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Bien. Entonces, continuamos. Ok, lo que había comentado, pasamos a lo que sería la hoja 4, que al inicio de la hoja está una observación. Y ahí lo que está diciendo, obsérvese la observación y dice que f de A es un subconjunto del codominio de la función. F de A se lee la imagen del conjunto A bajo la función f o la imagen de f. ¿Ok? La observación 3i nos dice que la imagen de un elemento del dominio es un elemento del codominio. O sea, aquí en la observación queda por escrito que la imagen de un elemento es un elemento. La imagen de una función es un conjunto. ¿Ok? Luego entonces tenemos un ejemplo. Ejemplo 1. Dice, sea f una función que va de los números reales hacia los números reales, tal que f de x es igual a 1 sobre x. Y se afirma, no es una función. ¿Y por qué no es una función? Obsérvese que la función del ejemplo 1 va de todos los números reales a los números reales. Pero habría un problema con este cociente de 1 sobre x. ¿Qué pasa si x es 0? ¿Cuánto vale 1 sobre 0? ¿Se indetermina? ¿Y eso qué implica? ¿Que no le correspondería a un elemento? Que no le correspondería a un elemento. ¿Qué pasa si digo que 1 sobre x es igual, no, perdón, 1 sobre 0 es igual a 10? ¿Verdadero o falso? 1 sobre 0 es igual a 10. Es falso. ¿Por qué es falso? Aquí el universo en el que estamos trabajando es el de la matemática discreta. Y no solo discreta, sino además binaria. ¿Qué significa esto? O es 0 o es 1. O es verdadero o es falso. ¿Ok? Luego entonces podrían acertar el resultado. Y por eso siempre se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál es la idea? Saber si llegaste al resultado correcto porque tu silogismo es correcto, o llegaste al resultado correcto porque era un volado, era águila o era sol. Ok, 1 sobre 0 igual a 10, ¿verdadero o falso? Alguien ya dijo falso, ¿por qué? O alguien puede decir es verdadero. Hello. Ahora yo no los escucho. Estamos pensando, profe. Ok, muy bien. Bueno, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que se me Sí. cortó el audio.
1 sobre 10, perdón, 1 sobre 0 igual a 10. ¿Verdadero o falso? Alguien ya dijo falso. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque no es no es posible dividir 1 entre 0. ¿Por qué no es posible dividir 1 entre 0? Porque así nos los dictaron. Ok. ¿Es irracional, no, profe? ¿Perdón? Creo que tiene que ver con... ¿Es irracional? Es un número racional y... No, no es irracional, no. No, los irracionales no son de esa forma. Creo que Ahorita podemos checar. no, pues no hay forma de saberlo, porque pues puede ser que nosotros definamos de que pues al no caber ningún cero dentro del 1, pues el resultado sería 0, o igual podríamos irnos a que cabe infinita cantidad de veces ese 0 dentro de ese 1, no sabemos. No. ¿Es por la definición de división? Ajá. O sea, por la definición de división, o sea, Sí. nosotros queremos repartir 1 entre nadie, entonces, pues, Bueno, esa es la idea ¿a cuánto intuitiva les de la toca? división, Ah, ajá. pero no la idea matemática. Tendría que ver con los inversos multiplicativos. Sí. Es decir, que si 1 entre 0 es 10, Ajá. A ver, déjeme estructurar mi idea. A ver, permítame. Adelante, adelante. O sea, esto no es examen. La idea de este curso, bueno, yo lo concibo, la idea de este curso es para que yo haga preguntas, ustedes se expresen e intentar remover aquellas ideas matemáticas que ya tienen en su RAM o en su disco duro y que probablemente puedan ser incorrectas. La idea es corregir esos posibles conceptos que estén mal establecidos y que están en su disco duro y que cuando se requieren lo sacan, pero ups, están incorrectas. ¿Podría hacer una reducción al absurdo, profe? Si decimos que 1 entre 0 es igual a 10, podríamos decir que 10 por 0 es igual a 1. Y eso sería como falacia, y 10 ¿no? por 0 es 0. Ajá. Y entonces tendríamos que 1 es igual a 0. ¿Y eso es cierto o falso? Falso. Es cierto. ¿Y por qué es falso? Es cierto. ¿Por qué es falso? Porque cualquier número multiplicado por 0 te da 0. Sí. Ya llegamos a que 1 entre 0 igual a 10. Ese 0 que está dividiendo lo paso del otro lado multiplicando. ¿Y qué tendría? Que 1 es igual a 10 por 0. Pero 10 por 0 es 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación simplificada? Que 1 es igual a 0. ¿Y eso es cierto o es falso? Pues es falso. ¿Por qué? Bueno, desde la teoría de conjuntos, pues el 0 pues, se identificaría con el vacío y el 1 con el conjunto que tiene al vacío. Entonces, esos dos conjuntos, pues son diferentes. Es lo que se me ocurre ahorita. Ok, ¿y alguien más? Aparte, usted acaba de decir que estas funciones no aplican con el vacío, ¿no? O ahorita comentó que no podríamos aplicar con el... Se aplica el vacío, pero en general el vacío se le trata con cuidado porque mete mucho ruido en varias teorías, tanto el 0 como el vacío. O sea, no en balde, solo 2 culturas en la antigüedad llegaron al 0. ¿Alguien sabe quiénes fueron? Los mayas. Solo 2 culturas llegaron al 0. Según yo fueron los mayas unos. Exacto. Los otros, los de la India. ¿Qué significa esto? No siempre fuimos el enésimo mundo. Alguna vez fuimos primer mundo en matemáticas. ¿Y qué significa llegar al 0? Significa desasociar
las cantidades a los números. 3 manzanas, un cuaderno, 5 libros, bla, bla, bla. O sea, cuando se hace abstracción de lo que representan los numerales, es como tiene sentido llegar al 0, pero es un nivel de abstracción fuerte. Y por eso comentaba que solo 2 culturas llegaron al 0. De las N culturas que han existido en este mundo, los mayas fueron unos de ellos. Es impresionante lo que los mayas hicieron, y prueba de ello, aún tenemos todavía algunas de sus construcciones que no fueron destruidas, que no fueron saqueadas, y en el Chichén están algunas de esas construcciones. Ok, la razón es que por axioma, 1 es diferente de 0. Ahora yo pregunto, ¿qué es un axioma? Es algo que se considera verdad o cierto, sin necesidad de comprobar. Ok, se considera verdad sin necesidad de demostrarlo. La pregunta es, ¿por qué? Es cierto lo que dijiste. La pregunta es, ¿por qué? Porque no sabemos nada de lo contrario. Y bueno, divertirse un poco con las matemáticas. ¿Por qué? Adelante. ¿Porque no sabemos nada de lo contrario? No. En general es porque son enunciados sencillos que pues no es, bueno, que se asumen como ciertos por su sencillez, y también porque... Okay. Adelante, sigue con tu idea. Bueno, también puede ser porque en algunos temas axiomáticos es imposible demostrarlos. Podría ser porque no necesita demostrarse, porque es como una verdad muy evidente. No, el concepto de evidente es relativo. Pregunto, ¿la teoría del caos es evidente? Alguien podría decir sí. Y otro dice no. Y la situación es que en matemáticas la conclusión debe de ser unívoca. ¿Qué significa esto? Que no debe de depender la respuesta de a quién le pregunto, sino la respuesta es unívoca. ¿Qué significa esto? El resultado es universal y queda establecido a nivel mundial. O sea, no hay de que hay una matemática para los mexicanos y otra para los chinos y otra para los alemanes. No. Un axioma es una oración. Perdón, adelante. Adelante. O sea, ¿qué quiere decir que es para todos? Sí, como usted dice que es universal, ¿no? Oración gramatical, pero no es una oración cualquiera, es una oración afirmativa. Nuestra gramática tiene diferentes tipos de oraciones: exclamativas, interrogativas, imperativas, afirmativas. La matemática solo toma las oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque son oraciones a las cuales les puedo asignar un valor de verdad. A las otras oraciones de nuestra gramática no les puedo asociar un valor de verdad. Por ejemplo, la expresión ¡Viva México! ¿Verdadero o falso? Hello. No le puedo asignar un valor. Exacto. Por muy patriotas que se sientan, no pueden asignar un valor de verdad. Otra, ¿qué día es hoy? ¿Verdadero o falso? No se le puede asignar un valor. Exacto, no le puedo asignar un valor. Cierra la puerta, ¿verdadero o falso? Igual no se le puede asignar un valor. Exacto. Mientras que hoy es domingo, ¿verdadero o falso? Falso.
Exacto, puedo asignarle un valor de verdad. Entonces, obsérvese que a las oraciones afirmativas les puedo asignar un valor de verdad. Ok. Ahora, en matemáticas hay varios tipos de oraciones afirmativas. Los axiomas, los teoremas, los lemas, los corolarios. En el caso de los corolarios, los lemas y los teoremas, su veracidad debe de ser establecida, esto es, debe de ser demostrada. Para el caso del axioma, su veracidad es postulada. Un conjunto de notables se reunió y dijo que esta es la verdad. Y les preguntó, no. Simplemente dijo, este es el punto de partida y esto es verdadero. ¿Y por qué? Bueno, ese conjunto de notables dijo que es verdadero. Y a partir de ahí se demuestra toda la demás teoría. ¿Okay? Luego entonces, quien estableció los axiomas de la aritmética principalmente fueron dos escuelas. La soviética, hoy ya no existe, sería la escuela rusa, y la escuela italiana. Históricamente, Italia ha tenido una escuela de la aritmética muy fuerte. Hoy, el gurú en teoría de aritmética en Italia, y que pues muchos se van a Estados Unidos, se llama Tufilaro, ¿ok? Pero a principios del siglo XX se llamó Giuseppe Peano, José Peano, ¿ok? Luego entonces ahí se estableció que el axioma es una oración afirmativa cuya veracidad se establece. Y él estableció que el 0 es diferente del 1. Que el 0, bueno, aquí también hay otro problema. ¿En dónde inician los números naturales? ¿En 0 o en 1? Depende. Igual depende. ¿De quién? Del autor y de la disciplina. Perfecto. Del autor. Más que de la disciplina, del autor. La escuela soviética, estamos hablando de Vinogrado, por ejemplo, parten los números naturales desde el 1. La escuela italiana parte desde el 0. ¿Cuál es la diferencia? El meter un número como inicio y otros partir de otro número. Su diferencia está en las propiedades que ustedes generan con la teoría. El incluir al 0 le da ciertas propiedades a su aritmética. El no incluir el 0 le quita ciertas propiedades. Y repito, la comunicación entre colegas que trabajaban en el mismo campo pues, prácticamente no existía. Imagínense escribir una carta y órale, ahí va la diligencia que quién sabe cuántas semanas se tardaba ir de un país a otro país. Y luego que me contesten, y primero que llegue, y luego me contestan y quién sabe cuántas o meses pasaron para saber la respuesta. Ok, luego entonces, efectivamente, dependiendo de la escuela matemática, el 0 es el inicio de los números naturales y en otros es el 1. La escuela soviética, hoy rusa, es el 1. La escuela italiana, que sería la Europa occidental, sería el 0. ¿Ok? Luego entonces, un axioma no es una verdad evidente, no es sencilla, nada de eso. Su veracidad es postulada. Un ejemplo. Ustedes esperan entrar al Centro de Investigación en Computación. Espero, lo deseo y entrar en combate ya en forma presencial y no virtual, que me causa muchos problemas. Pero bueno, la verdad espero que ahí nos veamos en combate ya para el otro semestre. El nombre, Centro de Investigación en Computación. Nos preguntaron que si ese nombre era el correcto. No, simplemente un conjunto de notables con poder académico y político se juntó y dijo que este espacio geométrico se va a llamar así. Quiero suponer que hubo varios nombres. Quiero suponer que de alguna forma se escogió el nombre, el que tenía más peso político, el que tenía más peso académico fue el que
de alguna forma sesgó la votación, por ejemplo. Y por eso está ese nombre. Entonces, ahí simplemente se estableció el nombre y ya se acabó. Entonces, hay muchas cosas que se establecen, pues, por alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué de lunes sigue el martes y por qué no el domingo? ¿Por qué no que sea el azar? Hoy es lunes y que el azar determine a las 12 de la noche qué día sigue. ¿Por qué del lunes sigue el martes? ¿Por qué del martes sigue el miércoles? Alguien lo estableció. ¿Por qué de enero sigue febrero? ¿Y por qué no que sea también al azar? Imagínense que estamos en diciembre y vuelva a caer diciembre. Ah, pues qué padre, ¿no? Otra vez aguinaldo, por ejemplo. Entonces, hay un orden y ese orden lo establece alguien. Y ese es un axioma. Alguien lo establece. ¿Preguntas, comentarios? Yo, profe, ahí en el SIC, ¿a qué escuela le van con los números naturales? Depende con quién tomes el curso. Ok, hay varios colegas. Bueno, por ejemplo, acá ustedes ya a través del curso PROPE de matemáticas, ya les dio clase el profesor Salvador Godoy, ya les dio clase el profesor Pablo Manrique, teoría de conjuntos. Godoy creo que es, sí, lógica, el profesor Manrique, conjuntos, el profesor René, relaciones, en mi caso un servidor, funciones, y el último tema, técnicas de conteo, lo dará el profesor Juan Carlos. Entonces, depende con quién te anotes, dará sus reglas de juego. Y para usted, ahorita sobre todo con la tarea. La escuela soviética. Al principio del siglo XX, dos eran las escuelas matemáticas fundamentales, la alemana y la soviética. Había otros países, Hungría, Polonia, Inglaterra, Francia. Repito, Estados Unidos estaba perdido ahí. O sea, se consideraba todo el continente americano como si fuera África, así, con todo respeto. O sea, un lugar de salvajes, que era difícil distinguir entre un animalito y un humano, cosas así. Después de la Segunda Guerra Mundial es otra cosa, porque mucha de la crema innata de la ciencia europea se fue a Estados Unidos. Basta ya de guerras y dijeron, mejor me la llevo aquí tranquilo. Y bueno, entonces le dio un levantón a las ciencias en Estados Unidos. Muchos de ellos fueron alemanes. De hecho, quienes les hicieron la bomba a los estadounidenses fueron los húngaros y polacos, claro, dirigidos por un estadounidense, Oppenheimer. Pero resulta ser que las escuelas estadounidenses se llenaron de europeos, fundamentalmente europeos de habla alemana, austriacos, suizos, alemanes. Y entonces se daba el caso de que estaban contratados por una universidad estadounidense, pero seguían escribiendo en alemán, seguían hablando en alemán, seguían dando sus clases en alemán, hasta que hubo alguien que les dijo, a ver, yo te estoy pagando. Tú estás en Estados Unidos y ¿qué crees? Aquí hablamos inglés. Y aquí tenemos revistas, porque estos personajes seguían publicando en alemán para revistas alemanas europeas. Y entonces le dijeron, yo te estoy pagando, entonces a partir de hoy me hablas en inglés, las clases son en inglés y publicas en revistas estadounidenses. Y entonces de esa forma las revistas estadounidenses dieron el levantón. Porque antes nadie checaba las revistas de matemáticas y de física de Estados Unidos. Ok. Más aún, podías obtener tu grado de doctorado en Estados Unidos, pero si no tenías un curso en Europa, en Alemania, por ejemplo, o sea, decían, sí, felicidades, doctor, pero vete por ahí. O sea, tenías que ser de alguna forma pontificado por los alemanes. Y entonces muchos estadounidenses graduados en Estados Unidos, estoy hablando desde la Segunda Guerra Mundial, iban a Alemania
a tomar cursos y entonces ya su doctorado tenía ya cierto caché. Antes de eso eran un doctor más y bla, bla, bla. Ok. Bueno, pues la historia de la ciencia tiene sus anécdotas y pues bueno. Hoy es, después de la Segunda Guerra Mundial, quien ganó la guerra en mejores condiciones fue Estados Unidos, y pues hoy el lenguaje de la ciencia es el inglés. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, el lenguaje de la ciencia era el alemán. Si ustedes querían que el mundo supiera su trabajo, dos cosas. Uno, me escribes en alemán y me publicas en una revista alemana. Pero Alemania perdió la guerra y hoy quieres que el mundo sepa qué haces, me escribes en inglés y me publicas en una revista estadounidense. Pero no siempre fue así. Las obras de Leibniz y de Newton eran en latín. Ok. Luego entonces, el idioma de la ciencia ha cambiado conforme ha transcurrido el tiempo. Y probablemente en 20 años van a tener ustedes que aprender un lenguaje asiático. Chino mandarín, coreano, japonés, en fin. A mí ya no me toca, a ustedes sí. Y bueno, pues así es esto. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, y todo eso salió solo por preguntar 1/0. Ups. Pues bueno, perdón por tanta dispersión. Ok. Entonces, ¿sí queda claro por qué 1/0 no es función? Hello. Sí, profesor. Ok, muy bien. No es función. El problema de cero me lleva a una contradicción. Contradice un axioma de la aritmética. Porque me estaría diciendo que 1 es igual a 0 y eso no es cierto. ¿Por qué? Por axioma. Ok. Pero obsérvese el ejemplo número 2. Es la misma función 1/x, pero obsérvese ahora el dominio. Tenemos que es r menos el 0. ¿Qué significa eso? Que a los números reales le hemos quitado el 0. ¿Por qué? Ese número mete ruido. Ok, pues algo así como están uno en un salón de clase, hay un alumno muy perturbador y uno lo invita mejor a salirse para que se estabilice el sistema, en este caso el salón. Entonces, en este caso el 0 fue invitado a no jugar. ¿Era eso, sacar al 0 o redefinir la aritmética? Redefinir la división, que era más fácil. Nomás el 0 es el único que mete problemas, sí. Ah, pues ¿sabes qué es 0? Pues vete por ahí. Y ya fue lo que se hizo. ¿Ok? Bien. Entonces, obsérvese que si a los reales le quitamos el 0, ya no hay problema. 1/x es una función. ¿Ok? Bien. Y ahora tenemos el siguiente ejemplo. Dice, cierre el conjunto de los números reales. Si L es igual a un conjunto, obsérvese que hay llaves, formado por parejas ordenadas x, 3x. Los dos puntos se pueden leer como tal que. O sea, recuerden que la matemática es un lenguaje. Y como todo lenguaje, hay que aprender su gramática. Ok. Luego, entonces, esos dos puntos significan tal que. Entonces, regresamos. L es igual a un conjunto. ¿Formado por quién? Por parejas ordenadas, cuya primera componente es x y cuya segunda componente es 3x. Dos puntos, tal que x está en los números reales. Ok. L es una función que va de R en R, o simplemente también se dice que L es una función en R. Nuevamente, formas distintas de expresar la misma idea. Ejemplo no matemático. Hoy es lunes. ¿De qué otra forma puedo decir hoy no es lunes? No, perdón, hoy es lunes. ¿De qué otra forma puedo decir hoy es lunes? Puedo decir ayer fue domingo. Si ayer fue domingo, necesariamente hoy es lunes. Pero también pude haber dicho mañana es martes. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy es lunes. ¿Qué significa esto? Estoy expresando la misma idea de varias formas.
¿Ok? Luego entonces, pues en la matemática sucede lo mismo. Una misma idea puede ser expresada de varias formas. Ok. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok, gracias. Gracias. Ok. El siguiente ejemplo dice, sea f una función que va de R, flecha R. Se lee f de R hacia R. Tal que f de x es igual a x al cuadrado. Entonces dice, es una alternativa a la descripción de f igual a un conjunto. ¿Conjunto formado por quién? Por parejas ordenadas. Tal que de la pareja ordenada, x es el primer elemento y x al cuadrado es el segundo elemento. Ok. 2 puntos. Tal que x pertenece a los números reales. Entonces, obsérvese que yo puedo definir una función de dos formas. Uno, algebraicamente, f de x es igual a x al cuadrado. 2, puedo definir una función como un conjunto. En función de lo que se quiera hacer, ocupar una forma u otra es indistinto. ¿Ok? Están expresando la misma idea. Ok, luego entonces tengo una función expresada algebraicamente de que f de x es igual a x al cuadrado. Ok, entonces se nos pide hallar la imagen de f. ¿Qué significa hallar la imagen de f? Dado que tengo una expresión algebraica, f de x igual a x al cuadrado, ¿en qué consiste hallar la imagen? Consiste en despejar x. Obsérvese que tengo una abreviatura que se llama IE. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe? IE. Implica. No. Ejemplo, pero en latín, ¿no? ¿Perdón? Es ejemplo, pero está abreviado en latín. Está en latín, pero no es ejemplo. Es decir, ¿no? Exacto. Esto es decir, efectivamente. Como había comentado, el lenguaje de la ciencia en algún momento fue latín. Leibniz escribió sus obras de matemáticas en latín, el cálculo integral y diferencial. Newton escribió en latín. Era el lenguaje de la ciencia en ese entonces. Entonces, de alguna forma, con el transcurrir de los siglos, algunas expresiones latinas se han mantenido en matemáticas. Una de ellas es IE. Pero hay mucho más. Por ejemplo, ipso facto. ¿Qué estoy diciendo? Es latín. ¿Es un hecho? No, en este momento. Así, ipso facto. Ok. Entonces, son expresiones que se han mantenido en matemáticas. Y como la idea es cultivarnos en el universo de las matemáticas, entonces implica también agarrar pequeños épsilon de términos de otros lugares, en particular latín. Ok, luego entonces dice hallar la imagen de f, ¿en qué consiste? En despejar x. Luego entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Ok, entonces, dado que voy a despejar a x, debo de alguna forma tener otra variable. Entonces tomamos esa otra variable que es y ¿en dónde está? Está en la imagen de f. Entonces, ¿qué significa? Obsérvese que aquí tengo la conectiva sí y solo sí. Pregunto, ¿qué significa el sí, solo sí? Tengo P, sí, solo sí, Q. ¿Qué estoy diciendo? Que una acción... Adelante. Que una acción puede pasar solo si otra acción en el pasado se realizó. ¿Por qué en el pasado y no en el presente? Pero yo lo entiendo así, tal vez estoy equivocada. Ok, no hay problema, no es examen. Digo, la idea de soltar preguntas es para que se expresen. Esto no contabiliza en su calificación de que, ya tengo aquí un pequeño tache y cosas. No, no cuenta. La idea es expresarse.
O sea que se pierde el miedo a expresar ideas. Y bueno, y corregir si es que es necesario. Ok, sí, solo sí. ¿Alguien más quiere dar una opinión? ¿Qué significa? P, sí, solo sí. Es para establecer una equivalencia entre dos proposiciones. Exacto. Exacto. Sí y solo sí es una forma de expresar que lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha. Perfecto. Luego entonces, obsérvese que utilizamos sí, solo sí, y en la última solo es una entonces. O sea, solo es la mitad del sí, solo sí. Ok. Luego entonces tenemos lo siguiente. Si hay Y, un elemento en la imagen. Si hay X, un elemento en R, en el dominio. Entonces tengo la expresión f de X igual a Y. ¿Pero qué cosa es f de X? Aquí lo tenemos expresado al inicio del ejemplo, que f de X es X cuadrado. Luego entonces sustituyo f de X por X al cuadrado. El lado derecho de la ecuación sigue siendo Y, ahí no hay problema. Ok, ¿cómo cancelo un exponente? Pues sacando la raíz de ese exponente. Es un 2, una raíz cuadrada. Fueron 3, una raíz cúbica. Luego entonces elimino el exponente de X sacando raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Luego entonces, ¿eso qué implica? Dado que tengo radicales, lo que está dentro del radical, que sería un radicando, que es Y, no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque el universo en el que estamos trabajando son los reales. Si el universo fuera los números complejos, lo que está dentro del radical puede ser positivo, negativo, cero. Pero en el universo de los reales no puede ser negativo. Porque nos saldríamos de ese universo y estaríamos cayendo en otro. Ejemplo. Supónganse la ecuación x más 1 igual a 0. Pregunto, ¿tiene solución o no? X más 1 igual a 0. Depende. Sí tiene. ¿Alguien más? Solo tiene para un elemento. Sí tiene, o sea, ¿alguien más? X es menos 1. Y luego, o sea, ¿qué implica? ¿Hay solución o no hay solución? Hay solución. Para poder contestar la pregunta si hay solución o no, necesito definir el universo. Supónganse que trabajamos en el universo de los números naturales. En el universo de los números naturales, x más 1 igual a 0, ¿tiene solución? No. No, porque menos 1 no es un número natural. Ahora, si cambio de universo, y ahora el universo son los números enteros, x más 1 igual a 0, ¿tiene solución? Sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, obsérvese, la ecuación es la misma, x más 1 igual a 0. Pero la respuesta puede ser sí y puede ser no en función del universo. ¿Qué significa esto? Que cada universo tiene sus propiedades. Y no esperemos que las propiedades de un universo o las limitaciones de un universo sean heredadas en otro universo. ¿Ok? Entonces, si se encuentran ahí un marciano, no esperen que lo que ustedes saben de matemáticas se lo sepa. A lo mejor él sabe otras cosas. O su matemática es distinta. ¿Ok? Bien. Ok, luego entonces, cuando yo le quito el exponente a X, lo pongo en valor absoluto. ¿Qué significa esto? El valor absoluto de un número nunca es negativo. ¿Ok? Es cero o positivo. Luego entonces, lo que está dentro del radicando debe de ser mayor o igual a 0, y por eso implica que Y es mayor o igual a 0. Luego entonces, esto es, la imagen de F es igual a in de F, que F es X al cuadrado, y esto es igual a un conjunto, porque están las llaves. ¿Un conjunto de quién? De Y que pertenece a R, tal que Y es mayor o igual a 0.
Y obsérvese que esto lo puedo representar como un intervalo. Obsérvese que los extremos del intervalo son distintos. Aquí hay un paréntesis y aquí hay un corchete. ¿Alguien se acuerda qué significa el corchete y qué significa el paréntesis? Cerrado. Tengo 0, infinito. Corchete cerrado. Exacto. Y paréntesis abierto. Exacto. ¿Y qué significa que sea cerrado? Que no incluye el 0. No, cerrado que incluye el extremo izquierdo. En este caso, que incluye al 0. Y en el caso de el lado derecho, donde está infinito y es abierto, como comentaste, significa que no lo toca. Se acerca, pero no lo toca. Es como un comportamiento asintótico. ¿Qué significa esto? Que no me interesa el comportamiento de un día, sino me interesa el comportamiento a lo largo de un intervalo de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, en su resultado de matemáticas, en este curso de selección, bla, 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 tiene un nombrezote de los que somos muy dados a poner. Ok. Para la calificación de la parte de matemáticas de este curso de selección, no se va a tomar en cuenta, por ejemplo, su trayectoria. O sea, cómo se portaron en la licenciatura, fueron buenos chicos o malas chicas, pasaron con 10 o pasaron a duras penas. No, nada de eso. Su historia pasada no cuenta. Su historia cuenta a partir del propedéutico y su resultado que obtengan. En ese intervalo de tiempo se les evalúa. Y no a través de un solo examen, de que quiénes son, cómo son, quién sabe. Y solo sabes o no sabes en función del examen. Mientras que aquí los estamos evaluando a lo largo de un intervalo de tiempo. A lo mejor hubo un día que no se pudieron conectar por alguna razón. A lo mejor hubo un día que estuvieron geniales, pero puede ser picos en el comportamiento, tanto positivo como negativo. Y lo que interesa es el comportamiento académico, claro, a lo largo de un intervalo de tiempo. ¿Son qué? ¿10 semanas? Sí, creo que sí. Ok. Entonces, y somos diferentes colegas los que impartimos cada pedacito del programa. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos reunimos y tenemos opiniones distintas de cada uno de ustedes. Y de manera similar, ustedes tienen una opinión de cada uno de nosotros. De tal forma que cuando ingresen al programa de la maestría, habrán conocido por lo menos como a 10 colegas del centro de investigación. 5 en matemáticas y no sé cuántos sean de algoritmos. Creo que son 4 o 5, no sé cuántos sean. ¿Alguien toma algoritmos? O programación, no sé cómo se llama. Todos. Todos. Ok. ¿Cuántos profesores dan el otro módulo? Creo que igual 5. Ok. Entonces estarían conociendo académicamente a 10 colegas. Y de los 10 colegas, todos damos los cursos obligatorios. Entonces ya tienen una idea, aunque sea difusa, pero ideal fin, de la forma que trabaja cada uno de nosotros. Y la forma, cada uno también tiene su forma de trabajar. Ok. ¿Esto qué implica? El existir diferentes formas, probablemente alguna de esas formas, de los 10 colegas que participamos en este curso de selección, habrá una forma de un profesor que se ajuste más a la forma usual en la que ustedes aprenden. Entonces, ya ese es algo. El peor de los casos, que de los 10 que participamos, no empaten, no hagan match con ninguna de las formas de trabajo de algunos de los 10 colegas que participamos. Sería el peor de los casos. Esperaría que no fuera el caso, pero si lo es, díganlo porque hay una encuesta
La idea es mejorar. La idea es que este curso no solo les absorba tiempo, sino que logren aprender algo. Y si se les puede remover las ideas matemáticas que pudieran estar no correctas, cuanto mejor. Entonces, este curso, yo, Germán Telles Castillo, lo veo como una forma de despertar un poco las ideas matemáticas, de volverlas a pasar a prueba y mantener aquellas que estén correctas, afinar aquellas otras que no están del todo correctas y bla, bla, bla. Ese es el objetivo para mí. Que de alguna forma logren pues reflexionar un poco sobre las ideas. Para mí, lo fundamental en matemáticas es que manejen conceptos. La talacha se las dejo yo a la computadora o a ChatGPT. Pero hasta ahorita ellos no manejan muchos de los conceptos matemáticos. ¿Ok? Entonces, hagamos lo que no puede hacer la computadora hasta ahorita. Bien. Ok. Pues bueno. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o algún comentario? Sí, que es muy interesante lo que dice, la verdad. Gracias. O sea, como que causa ese sentido como de, pues ¿qué más hay o qué más existe? O por ejemplo, esos conceptos de historia, pues muy, muy interesantes, la verdad. Gracias. Lo que pasa es que la matemática fue hecha por humanos y desafortunadamente la matemática no tiene la fama de la computación, de la inteligencia artificial y de tantas cosas que cualquier trivialidad que salga, todo el mundo se entera, es tendencia. Y puede haber algo trascendental en matemáticas y nadie se entera. Y bueno, la idea también es motivar, despertar el interés de, pues, esta área del conocimiento. Y bueno, pues así es esto. Bien, son 10:40, no, 10, ya estoy mal. 7:45. Vamos a dejarle acá, continuamos el próximo miércoles. Espero ya tener corregido todo lo que tenga que ver con esto. Y pues bueno, ok, espero ya no haya perturbaciones el miércoles. Entonces, por hoy sería todo. Gracias, buenas noches y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego.